Hola amigos de Diario Reporter, estamos en nuestra tercera entrevista con la diputada, ex senadora Nadia Navarro. Nadia, muchas gracias por aceptar esta entrevista y darnos unos Gracias a minutos. ti, querido Galo. La verdad es que estaba muy deseosa de hacer esta entrevista. Sabes que con el cariño y sobre todo con el respeto a tu profesionalismo, contentísima de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues estamos justos en las instalaciones del partido PCI, un partido fundado por tu papá. Pero antes de llegar a la fundación del partido, me quiero ir un poquito más atrás. ¿De dónde viene el apellido Navarro? ¿De dónde viene toda tu familia? ¿De dónde son? Bueno, nosotros somos de la Mixteca poblana. El Navarro es muy característico de la zona de la Mixteca poblana. Los Lucero, los Guzmán, son apellidos muy específicos. Yo vengo de ahí, de los Navarro, de esa región. Don Carmen Navarro, un hacendado que llegó de España, hizo ahí su ¿cómo les llaman? A donde sean panela y donde tenía ahí una hacienda. Ajá. Ahí se asentó y de ahí venimos todos los Navarro de esa región. Mi padre, pues mis abuelos campesinos, lo he dicho muchas veces, mi padre y mi mamá maestros, se conocen en el tema del gremio de la educación, del sindicato, y pues de ahí estamos nosotros. ¿Tú viviste en la Mixteca un tiempo? Fíjate que no, yo llegué de manera tradicional, cada vacación de verano, cada diciembre, papá era de muchas tradiciones, entonces nosotros llegábamos siempre pues a pasarnos temporadas ahí a la Junta Auxiliar de donde es mi padre, que es Amatitlán de Azueta, que pertenece al municipio de Acatlán de Osorio. Claro, se conozco. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro, yo soy la segunda, el mayor que es médico cirujano, de ahí sigo yo. Que te presumo, acabo de recibir mi grado en la UNAM de maestra en Derecho, muy contenta, la verdad, sí. De ahí sigue mi hermano, que también es médico, tiene una especialidad en ortopedia, traumatólogo ortopedista, sí, él está en el Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, ha trabajado toda la vida allá, y el más pequeño, que ahora es regidor en el municipio de Puebla, Eric, que es abogado y tiene también una especialidad en Derecho Civil y ahora está cursando Psicología. ¿Cómo fue crecer entre tres hombres? O sea, porque además la Mixteca es una zona, pues meramente, déjame decirlo así, si no abiertamente machista, pero sí predomina todavía muchos los usos y costumbres, ¿no? Los hombres son de un carácter muy fuerte, esa zona es de gente muy trabajadora, pero con, digamos, este carácter que sobresale, sobre todo la adversidad. ¿Cómo fue crecer entre tres hombres? Pues muy bonito, somos muy pocas mujeres en la familia, fíjate, somos pocos los nietos, donde somos tres mujeres realmente las que somos, las tres somos abogadas, sí, somos tres primas nada más, pero la verdad, Galo, es que yo vengo de un matriarcado, yo vengo de una figura, de una abuela muy fuerte, muy de familia, muy de ejemplo para nosotros. Nuestra primera gran pérdida en la familia fue cuando ella falleció, pero pues siempre esa visión, y tuve un padre que nunca distinguió. La verdad es que tuve un padre que nos amó muchísimo, y de la misma manera los cuatro hijos, maestro, finalmente siempre su gran talento fue descubrir en cada persona una vocación, un talento, una manera de cómo explotar las cualidades. Y desde muy chica, desde muy joven, yo creo que desde los 13, 14 años, yo estuve muy cerca de mi padre. Entonces era viajar con él, aprender a manejar con él, ver cómo veía la vida, caminar de su mano. Entonces nunca sentí esa diferencia, y tuve tres hermanos que de broma me decían Juan Simón. ¿Te acuerdas de la película de Pedro Infante? Sí. Pues sí, ya sabes que nunca te escapas al bullying de los hermanos. Entonces pues era muy padre porque nunca sufrí esa discriminación o ese aislamiento. Yo crecí muy contenta en mi familia, muy de cerca con ellos, y los amo profundamente, y tenemos una extraordinaria relación, porque pues obviamente con esta visión de mi madre de fomentar los valores, la unidad en la familia, pues nunca tuve esa discriminación, honestamente. Justo hacia allá voy, porque claramente tu papá es muy conocido, ¿no? Sí. Pero de tu mami, de tu mamá, ¿qué recuerdas o qué te queda, o cómo es ella? Porque pues prácticamente ella está fuera de los reflectores, ¿no? Sí, fíjate, cuando a mí me preguntan que la vocación de servicio, que dónde la tengo, que cómo me gustó la política, yo te voy a platicar que mi mamá fue maestra, fue fundadora de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez en la
Colonia Zabaleta, muy cerca de la Universidad Madero, y a ella le tocó andar tocando puertas para que los jóvenes se pudieran inscribir, los chicos, los niños se pudieran inscribir, pero yo recuerdo a una mamá siempre muy pendiente de sus alumnos. Yo creo que de las maestras más comprometidos con la denuncia de abusos, cuando veía a sus alumnos en algunas conductas, ¿no? De repente me acuerdo muchísimo de la manera en la que a veces uno de sus alumnos entró al hospital del Niño Poblano, recién inaugurado el hospital, con un tema de una cirugía que estuvo a punto de perder la vida. Pues mamá, me acuerdo perfecto, le llevaba de comer a los padres de familia ahí al hospital. Me acuerdo de esta manera en que gestionaba en el Instituto México pues el mobiliario para poderlo llevar a su escuela. Ella hizo la gestión también de la barda perimetral que tiene esa escuela. Entonces, pues es una mujer muy comprometida con las causas justas, pero sobre todo con la gente que menos oportunidades ha tenido. Entonces, si tú me preguntas de quién aprendí a hacer política, indudablemente mi papá, pero yo creo que mi mamá nos formó a los 4 con esa visión de solidaridad, de empatía y del amor por el otro, del querer que la gente esté bien, ¿no? Entonces, admiro profundamente a mi mamá, una mujer de verdad. Todos los días, a una hora que está jubilada, la siguen visitando sus compañeras, pero me encanta la manera en la que siempre está ocupada de algo, ya sabes, viene fulanito de tal que a lo mejor trabaja con nosotros porque su hermano está en el hospital y vamos a ir a ayudarlos y los voy a ayudar a gestionar esto, ¿bien? Entonces ella siempre hace eso y quieras que no, el ejemplo te arrastra, el ejemplo te compromete y es como estamos nosotros así. Sí, esa parte cuando eres hijo de maestro, yo también soy hijo de una maestra y mi mamá también fue precursora y mi abuela fue precursora de la educación en la zona de Tepeyagualco de Hidalgo. Muy bien. Toda esa parte, mi abuela fundó más de 30 escuelas y mi mamá también fue maestra, mis tíos son maestros y cuando escucho cada cosa que ya los quieren meter a la cárcel por el bullying y esas cosas, digo, no entienden lo que es ser hijo de un maestro, no entienden lo que es la docencia. El problema no es de forma, sino de fondo, es un problema de sistema, no del maestro, ¿no? O sea, un maestro que puedes decir, el maestro permite el bullying, es tan subjetivo, tan ambiguo, o sea, tantas cosas, que también te voy a preguntar de eso más adelante. Pero, a ver, ok, y tú decides estudiar Derecho. Sí. Mientras tus otros 2 hermanos medicina y Eric también estudió Derecho. Sí, fíjate que ahí papá tuvo muchísimo que ver. Mi papá toda su vida quiso ser abogado, conocer esa parte. Como maestro sindicalista en el magisterio, pues descubrió muchas injusticias y lo necesario que es conocer o tener una base, un enfoque normativo de quienes están en el servicio público, ¿no? Entonces, pues sí, incidió muchísimo en mí. Yo siempre tuve esa cualidad. Me acuerdo perfecto que me iba muy bien en las áreas de las ciencias, en ciencias naturales y demás, pero las ciencias sociales también me llamaron mucho la atención y descubrí que era la parte que hoy me ha complementado muchísimo en el tema legislativo, por ejemplo, para formar criterios, para emitir una opinión. Me parece incluso que hoy es súper necesario que todas las personas que estemos en el servicio público, quienes tengamos una labor legislativa, de manera obligada tendríamos que tener esta visión que te da la carrera de Derecho. Entonces, pues para entender el sistema, para entender cómo funcionan las normas y sobre todo el Estado mexicano. Sí, tendría que ser un requisito indispensable, indispensable. ¿no? Indispensable. Sí. Yo coincido totalmente, o sea, tendría que ser una parada, un peaje necesario para quien quiera legislar, crear leyes, ¿no? Sí. O participar en la vida pública. Nuestro sistema democrático nos permite, ¿no? Que cualquiera puede postularse a un cargo de elección y eso está perfecto. Me parece que es un sistema que funciona porque te sientes representado, pero lo que sí es que ya que eres, tienes la obligación de saber a qué vas y cómo lo puedes hacer. Entonces, ahí te ayuda mucho la carrera. ¿Cómo fue tu etapa de universitaria? ¿Eras rebelde, no eras rebelde? ¿Ya andabas moviendo a todos los alumnos en las votaciones? Yo fui fundadora de una organización que se llegó Vanguardia Universitaria 2000. Esa organización era una AC que me acuerdo perfecto. Cuando nosotros llegamos, estaba de presidente del partido Mario Marín, del PRI. Por eso muchas veces se me liga con él y me dicen, oye, pues creció con él y demás. La verdad es que sí, lo conocí, coincidimos en alguna etapa de mi carrera política, pero quien estuvo siempre cerca de mí, quien guiaba nuestros pasos, quien coordinaba las reuniones, quien me daba consejos, pues siempre fue papá, ¿no?
Entonces, pues la dirección, el trato del gobernador Marín conmigo no era como de manera directa, sino más bien era a través de mi papá. Y era como nosotros formábamos y estuvimos ahí, ¿no? En esa primera organización estuvo Héctor Sánchez, el presidente del tribunal, estuvo también el síndico municipal de Claudia Rivera, Chalo, a quien pues les guardo gran cariño y pues, sobre todo mucho respeto. La vida nos lleva por ideologías y por decisiones distintas, pero lo cierto es que ahí no hago más que ratificar este muy buen ojo que tenía Carlos Navarro para detectar liderazgos importantes, y además de eso, pues ahí se siguen jóvenes que hoy están todavía aquí con nosotros en el partido, como es Ricardo Jorge. Y fíjate que lo padre de esta organización, que es algo que a mí me gustaría ver hoy, es que había una representación de varias universidades. Estaba la UDLAB, la UAB, la Cuauhtémoc, la Madero, la Libre de Derecho, por supuesto, la Ibero. Éramos más o menos 12 universidades en ese momento, y hacíamos cosas bien interesantes. Por supuesto, hay cosas que se llegan a concretar, hay cosas que no, pero lo interesante es que sí se escuchaba a los jóvenes y se mostraba este interés porque pudiéramos participar. Entonces, de ahí pues fui un poco despegando mucho, pero siempre del lado de la mano de la dirección de papá. Pero ¿cómo defines esa escuela de tu papá políticamente? O sea, ¿hacia dónde la dirigió? ¿Hacia dónde la llevaba a esa camada? Siempre él decía que creía en los jóvenes. Me decía, hija, la apuesta nuestra tiene que ser por los jóvenes, por la gente que tiene talento. Y fíjate que sin que fuera antes un tema de como acción afirmativa, ahora los candidatos en el proceso electoral pasado, él decía, bueno, sí, vamos a construir tu planilla, pero yo te pido un favor. Te voy a pedir un espacio para un regidor. Entonces como que los candidatos se espantaban, ¿no? De repente decían, ¿cómo me va a pedir, no? Necesito un espacio para un joven, el que tú quieras, el que tú decidas, pero que haya un joven en tu planilla. Entonces, el equipo de Pacto Social de Integración, todos son jóvenes y todas son jóvenes. O sea, me parece que la más grande en este momento soy yo, pero a él le gustaba formar, que la gente se educara de una manera distinta, que viera la política sin protagonismo, sin esta parte del oportunismo, con un tema de mucho reconocimiento al mérito, al trabajo, a la profesionalización y sobre todo a tus cualidades. Me decía, mija, muchos quieren estar en la política y muchos quieren ser diputados y entienden como que la política es el espacio para salir de pobres, y eso es un enorme error, me decía. En la política tienes que trabajar por representar, por el bien común. Te metía un concepto formativo de valores importante, ¿no? La lealtad, la gratitud, la institucionalidad. Y eso te puedo decir que a muchos jóvenes que formó nos ayudó. Entonces él siempre como maestro, con esa visión, estuvo como muy pendiente, ¿no? Y yo no podía huir a eso que él veía. Y yo lo traté muy poco, pero era un hombre de carácter, ¿no? O sea, y era una escuela, me imagino, una escuela formativa, donde te decía las cosas como tenían que ser, sin medias tintas, y que eso cuando eres joven te sacude, ¿no? Y que creo hoy los jóvenes que quieren ejercer política, o que quieren ser legisladores, o que quieren ser presidentes municipales, se adoctrinan tan rápido, ¿no? Voy a Morena y si repito no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ya soy morenista. Y creo que esa doctrina, esa escuela formativa que tu papá era de años. Tenías que aprender a hacer política. Sí, sí. Fíjate que para empezar, hay algo que yo he descubierto y que agradezco mucho y que me ha permitido tener las puertas de muchos lugares abiertos, ¿no? El hecho de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Claro. Me decía, tienes que tener el tiempo, la escucha para entender lo que te están diciendo. A veces las personas no quieren que les des, a veces sencillamente quieren que conozcas su realidad para que cuando tú puedas decidir, incidas en esa realidad. Entonces, la manera en la que comunicas, la manera en la que te comprometes, la manera en la que empeñas tu palabra, ¿no? O sea, él tenía un valor supremo, decía, hija, lo que tú dices se tiene que hacer. En la política, el día que a ti te digan que eres una mujer que dices A pero haces B, ese día ya no vas a hacer una política con credibilidad. Nadie va a confiar en ti y lo peor de todo, me decía, es que pues la gente te va a tomar justo así, ¿no? Pero el día que tú sepas que a pesar de todo
haces lo correcto y lo que dices lo cumples, te vas a volver una persona confiable y van a saber que están hablando con una persona que lo que dice lo va a realizar. Entonces, era como esta parte de siempre estar atentos a esa circunstancia y de estar cercanos. Y eso es algo que se despierta y que se siente mucho aquí en Pacto Social de Integración, con sus liderazgos, con quienes estamos en el comité y sobre todo con la militancia, y eso me encanta. Una vez que egresas de la universidad y después de este proyecto, ¿cuál fue tu primer acercamiento ya real con la política, tu primer cargo? ¿Cuál fue? Fue en tercero de la carrera, en el gobierno municipal de Mario Marín. Estuve como coordinadora del programa de jóvenes. Estuve 2 años. El último año de ahí me fui al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la dirección jurídica en Reforma, en 476, en el 6º piso. En la coordinación normativa contenciosa yo primero fui asesora del coordinador, y después me fui al área de amparos y situación patrimonial, amparos y responsabilidades administrativas, perdóname. Después me movieron como jefa en el área de investigación de asuntos de defraudación fiscal. Y después de eso me regresé a Puebla y estuve un pequeño periodo en Carreteras de Cuota Puebla, como en el área, en la dirección de civil, donde veíamos responsabilidades. Después me fui al ayuntamiento municipal, bueno, al ayuntamiento de Puebla, y estuve en la Contraloría Municipal. Estuve como jefa del departamento de amparos y situación patrimonial. Después de ahí salí y estuve en la universidad dando clases en la UAP como 7 años más o menos. Pero a la par me dediqué un poquito al tema ya de la fundación del primer partido político estatal, que fue Esperanza Ciudadana, donde nos quedamos a 900 votos de mantener el registro. Y después de eso, cuando vimos que pues era muy complicado, lo volvimos a intentar, y que fue Pacto Social de Integración, también estuve ahí, y fue como empezamos nuevamente a formar parte de la dinámica y de la política del Estado. Después entro como regidora del Ayuntamiento de Puebla en el gobierno de Tony Gali, ya con una posición de Pacto Social de Integración. Posteriormente me voy al Instituto Poblano de las Mujeres. Del Instituto Poblano de las Mujeres me voy como candidata a senadora, y siendo la primera fórmula, en la fórmula del Senado, es que llego a ser senadora, y ahora estoy aquí como diputada y dirigente de este enorme partido. Muy bien. No, pues es una semblanza de tu currículum. Minuto y medio de semblanza, sí. ¿No? 2 minutos de semblanza. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Nada más quiero puntualizar una parte. Yo escribí sobre esta escuela marinista donde te nombré a ti, que pasaste por esta escuela marinista, y que queda claro que fue la escuela de tu padre quienes también pasaron, ¿no? Que no lo traigo en el radar, sin justificarme, pero soy del 88, entonces no lo sabía, pero sobre Mario Marín, en esta parte en donde sigo insistiendo que era una parada necesaria para los que iniciaban aquí en la política, claro. Muchos jóvenes, incluso el mismo gobernador actual, Nancy de la Sierra, ¿no? Que creo que es una camada, independientemente de sus errores, que fue una camada exitosa porque llegaron a lo más alto, claro. Junto contigo, al Senado, y, claro. que hoy yo veo... el gobernador, ¿no? Que hoy es el mismo gobernador fue senador, Nancy, tú fuiste senadora, los 3 fueron... O sea, creo que había una representación digna en la tribuna que traían un fuelle político muy importante gracias a la escuela de tu papá, de don Carlos Navarro, y que irremediablemente también fue una escuela marinista para ellos, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera pasado si todo esto si Mario Marín no hubiera cometido estos atropellos en contra de la periodista? ¿Que hubiera continuado el PRI? ¿Hubiera llegado Rafael Moreno Valle? Porque tú estabas ya en pleno auge, por lo que me cuentas de esta parte de tu currículum. Mira, me parece que cuando llegas al poder, uno de los enormes monstruos con los que como político siempre tienes que pelear, Galo, es yo siempre digo, con la soberbia, ¿no? Con el hecho de que la gente te empieza a decir dónde estás, y de repente claro. Piensas que vuelas. Hay que reconocerlo y hay que decirlo de esa manera.
Papá siempre me decía, mija, en donde estés, con la dignidad muy alta y con el ego muy chiquito, por favor, me dice, muy pegado a tierra, siempre me decía eso y eso es algo que a mí me ha acompañado toda la vida. Decirte qué pudo haber pasado me parece que es infructuoso, no tiene caso imaginar, sino que hay una realidad. Me parece que se cometieron errores, hubo cierto, pues, ciertas acciones que llevaron a esta realidad que hoy tenemos. Duele mucho la historia política que tú como joven o como mujer ves como ciudadano, porque los poblanos, las poblanas hemos sido víctimas pues de cambios bruscos de sistema, de gobiernos, y lamentablemente no terminamos de aterrizar un proyecto de gobierno que se vea reflejado en la vida de los poblanos. Seguimos viendo una Puebla que hoy más que nunca está golpeada, Galo. Mira, yo ando por muchas carreteras en el estado de Puebla, justo ayer estaba en Calpan, y pues ves con mucha tristeza cómo hoy se ve distinto. A mí me pueden decir lo que quieran, pero el gobernador Marín apostó por proyectos de sustentabilidad, de ecología, de campo, enormemente, ¿eh? O sea, yo he ido a municipios donde todavía lo recuerdan por entrega no solo de programas y apoyos para el campo, sino porque le invirtió muchísimo dinero al tema de ¿cómo se le llama?, para darle atención y mantenimiento a los rellenos sanitarios, por ejemplo. Que ayer que fui a Calpan, o sea, tú vas por la calle y de verdad te da una tristeza enorme, un lugar tan hermoso, lleno, pero lleno de basura, de perros muertos, de eso, o sea, creo que por ahí va el mensaje que está dando el gobernador Armenta cuando lo critican y le dicen que no le pagamos por poner. Me parece que él quiere dar un ejemplo y quiere invitar a la ciudadanía a que todos nos comprometamos, porque no todo le toca al gobierno, también nos toca a nosotros como ciudadanía, pero también lo que sí le toca al gobierno es invertir en fondos, pues para que haya este mantenimiento. Lo que sí le toca al gobierno es meterse a las escuelas y educar una nueva generación de ciudadanas y de ciudadanos comprometidos con el medio ambiente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Después vino Moreno Valle, con quien tuvimos una extraordinaria relación. Yo estuve muy cerca de él en el Senado esos 4 meses, hasta que lamentablemente falleció, pero pues también vi a un hombre con visión, con dirección, con rumbo, totalmente distinta, si tú lo quieres, criticable para muchos, pero que al final del día me parece que nos puso como poblanos en una situación distinta. Salimos de ese dicho de que Puebla es un pueblote y puso a Puebla en un lugar donde se reconocían ciertos avances, desarrollos y visión, con sus errores, con sus observaciones que a mí al final del día no me toca ver. Y luego viene esta inestabilidad política que de verdad nos ha dejado a todos en un stand-by, ¿no? Sí, 4 gobernadores y 3 encargados de despacho. Sí, entonces pues eso genera una ingobernabilidad. ¿Alguna anécdota que quieras compartirle al auditorio sobre Moreno Valle, que hayas tenido para definirlo como persona? ¿Tuviste cercanía con él, política? Mira, no te puedo decir, yo creo que hay 1000 personas que te pueden decir muchas cuestiones mucho más cercanas, pero algo que a mí me encanta es observar a la gente. Y un día íbamos en el helicóptero, íbamos a la plenaria del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a la primera plenaria como senadores, y pasamos por la zona de la autopista y del estadio y demás. Se asomó, dice, mira, yo me voy a morir. Me dice, pero estoy muy seguro que siempre estas obras se van a quedar para el beneficio de la gente y así me van a recordar. Y se empezó a reír, dice, quieran o no, ¿no? Creo que él era un hombre perfeccionista, disciplinado. En la parte, lo que sí te puedo decir es que algo que yo vi en él es que el grupo de contención, el bloque de oposición como se concibió en el Senado durante esas 2 legislaturas, fueron hechas por Rafael Moreno Valle. A mí me tocó ver cómo invitaba a Dante Delgado, a Osorio Chong, él como coordinador del grupo parlamentario del PAN, los llamaba y les decía, oigan, tenemos y a Miguel Ángel Mancera, tenemos este problema, no les alcanzan los votos acá. Él era un hombre que siempre iba adelante, ¿no? La experiencia se lo daba. Entonces, del bloque de contención se habló muchísimo tiempo después, pero el que lo vio, el que lo previó, el que lo ideó, el que tuvo la confianza para que los demás se le acercaran, porque a lo mejor muchos lo quisieron hacer, pero dijeron, ni te conozco, claro, no sé si voy a confiar en ti.
pero lo que se acordó en ese bloque de contención fue la primera acción de inconstitucionalidad que se firmó, que se tuvieron las firmas para hacerlo, que me mandó a checar cómo íbamos a votar para el primer ministro. La verdad es que iba haciendo una estrategia que hace mucho falta y que es un liderazgo que hoy me parece que resultaría necesario en la oposición, que no lo veo, ¿no? Entonces, eso yo le reconozco a Rafael Moreno Valle. Cuando llegas al Senado, ¿qué fue lo primero que pasa por tu cabeza? Cuando entras al Senado, cuando empiezas a recibir tu oficina, cuando te das cuenta de este poder que hablas, ¿no? Que te llega a marear, que te llega a hacer soberbio, ¿qué es lo primero que piensas? Porque ya traes una trayectoria, pero digamos, directivos, puestos en el ayuntamiento, regidurías, pero llegar al Senado es un escalón muy, muy alto. Fíjate que cuando fui directora del Instituto de las Mujeres me tocó invitar y reconocer el trabajo de Lucero Saldaña, que en ese momento era senadora junto con Blanca Alcalá, y yo veía como, ya sabes, el Senado de la República, ¿no? Cuando yo llegué a ser senadora, hubo una lección que aprendí en diciembre. Todos nos morimos, Galo, y todos somos absolutamente nada ante una adversidad de esa naturaleza. Entonces, yo vi muy de cerca a Rafael Moreno Valle, muy de cerca, ¿no? Platicábamos de repente por algún tema de que íbamos a aprobar, y para mí lo viví en ese momento y platicaba con papá, pues eres mortal. Y estoy muy acostumbrada porque otro de las formaciones y consejos que me dio mi padre fue: hija, al lugar que llegues nunca lleves tanto, pues, porque un día te vas a ir. Tienes que pensar que los puestos son temporales y la política se ocupa para hacer amigos y para hacer el bien en la medida de lo posible. Me dijo, no pases inadvertida, no pases... siempre me decía, no es lo que hace, no es el escritorio que te dan, sino lo que tú haces con ese escritorio. Me decía, en la medida de las posibilidades tú te vas a medir cuando la gente te busque o cuando la gente sencillamente no lo haga. Y yo ahí llegué sin una presidencia, fíjate. Para ganarme la presidencia que yo tuve en el Senado de la República, que fue la del canal del Congreso, fueron negociaciones y fueron resultados importantes que tuvimos en el canal del Congreso. Entonces, a donde quieras que me digas que me ponga, yo siempre he dejado resultados. Por ejemplo, como regidora, dejé la primera Endire, que fue una muestra a nivel municipal, o sea, no es el único municipio en Latinoamérica que tenía una encuesta con mediciones locales de los tipos de violencia que sufrían las mujeres. Yo era presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Además de eso, firmamos el convenio con ONU Mujeres y estábamos catalogados como dentro del proyecto de ciudades globales seguras, que ponía a Puebla pues en una circunstancia distinta. ¿Estamos hablando de qué año? Cuando fui regidora de 15, 16 más o menos. Okay. Cuando me fui de directora de las mujeres, se caracterizaba que la marcha feminista grafiteaba, tiraba puertas y hacía todo en el instituto. Era un miedo que se tenía. Cuando estuve como directora, el instituto, las instalaciones fueron sede de la marcha feminista. Y mientras las mujeres fueron a marchar, yo te puedo decir que los niños, hijos de quienes marcharon, estuvieron ahí en el área en que nosotros hicimos. Hicimos una biblioteca con perspectiva de género, pero además de eso, nosotros creamos el Observatorio Político de Violencia de Género con el Instituto Electoral y el Tribunal. Vino la titular Lorena Cruz, que era la titular del Instituto de las Mujeres. Vino la directora o la representante de ONU Mujeres en México. Siempre traté de dejar resultados tangibles y hoy ahí están, ¿no? Además de eso, pues bueno, cuando me fui de senadora, no solo dejé avances importantes en el canal del Congreso, sino que mis iniciativas siempre fueron, por ejemplo, para que los hombres tuvieran el mismo derecho a las guarderías en el tema de los asegurados, en el tema del seguro social, y se aprobó y ahí está, ¿no? Con el tema también de los medios de comunicación, al revés que el diputado Villegas, yo puse que fuera un agravante el hecho de que quien fuera asesinado fuera un periodista o persona que se dedicara a los medios de comunicación, que se sancionara. ¿Por qué? Pues porque evidentemente era un tema. Yo fui impulsora también del tema de la ley Olimpia. Olimpia y yo nos llevamos muy bien, nos conocemos, traté de poner mi iniciativa con ella y yo estaba con la la senadora de Baja California, que también era impulsora de esa ley. Entonces, Galo, ¿qué sentí? Pues una realidad como todos los días, un nuevo trabajo que me daban los poblanos, traté de llegar a cumplir, de ser útil, de aprender,
de hacer amigos, de hacer relaciones, cosa que me ha ido muy bien en ello. Tengo muchos amigos en la política y a todos los respeto, porque otra cosa que he aprendido es que los amigos en la política no son amigos para hacer negocios, sino son amigos, ¿no? Entonces, sí, son amigos, son gente que te puede apoyar, acompañar en tus proyectos, como tú los puedes acompañar y apoyar en sus proyectos, y hay que tejer para bien. Entonces, así fue. Llega la parte de la elección, ¿no? Del 2000, bueno, no, hay una antes aquí en Puebla, que fue la de Miguel Barbosa, que fue esta parte donde asume el poder, el control Morena, ¿no? Creo que se lo encuentran en el camino, ni ellos mismos lo esperaban. ¿Cómo fue el barbosismo? ¿Cómo lo viviste? ¿Hubo persecución política? Eso está clarísimo. ¿Hubo presos políticos? ¿No? ¿Hubo censura en los medios de comunicación? Leí ahí un artículo que pasó a la historia como el primer gobierno que no tuvo una obra, ¿no? En casi 4 años. ¿Cómo lo viviste tú, el barbosismo? Totalmente distinto, Galo. ¿Sí? Mira, yo conocí al gobernador Barbosa y a mí siempre me trató muy bien. La verdad es que más allá de las circunstancias de mucha adversidad y señalamientos, yo te puedo decir que conmigo fue un hombre respetuoso, empático. Gracias en la segunda reunión que tuve con él y después de hablar temas de dónde estábamos políticamente él y yo, le dije, gobernador, estás hablando con una mujer que viene a trabajar, que no es corrupta, que vive de su salario y que además de eso, pues le gusta trabajar, ¿no? Me dijo, lo sé, por eso está sentada ahí. Que yo haya recibido un apoyo específico, que haya hecho un negocio en el gobierno del gobernador Barbosa, jamás. Mi trato con él fue muy institucional. Por ejemplo, hicimos el primer foro de mujeres rurales con el Tribunal Electoral de la Federación, y además de eso tuvimos la presentación de un libro en reformas en materia laboral, donde estuvo también aquí el senador Ricardo Monreal, el propio senador, ahora gobernador Alejandro Armenta, y algunos de mis compañeros, estuvo Miguel Ángel Mancera, Damián Cepeda, hablando de las reformas laborales. Tuve con él 3 o 4 eventos, Galo, también de género, donde traje a Malú Micher, la presidenta de la comisión, que era de Morena, por eso te digo, ¿no? Entonces, mi relación con él fue institucional, mi relación con él siempre fue de mucha cortesía y de respeto. Me habló 2, 3 veces para un tema de una magistratura, que me dijo, oye, Nadia, tengo antecedentes, me preocupa esto, perfecto, pero siempre fue en ese ánimo, Galo, ¿no? Yo nunca tuve un tema de persecución. Sí se puso un poco ríspido el tema cuando le platiqué de mis aspiraciones para ser candidata a gobernadora. De hecho, ahí tengo grabado la respuesta que dio. Me dijo, yo la respeto, ella quiere hacerlo, allá que le vaya bien en su partido. Él traía sus canicas y sus juegos, pero con él yo nunca tuve ningún problema, y además déjame decirte, las muchas o pocas veces que tuve la oportunidad de platicar con él, siempre era muy ameno, hablaba mucho de historia, hablaba mucho de política nacional, y pues yo no tuve ningún problema ni con él, ni con su familia, y mucho menos con su equipo de trabajo. Yo creo, trato de entender que ambos asumieron su postura desde sus puestos y se pusieron a trabajar, nada más, ¿no? Sí, sí. O sea, no entraron en un conflicto político, ni idealista, ni personal, ni familiar. Asumieron sus roles nada más. Sí, y lo pusieron a trabajar. Así es, y siempre respetuosos desde Pacto Social de Integración con nuestros candidatos, ¿no? Al final del día me parece que era un hombre que, pues, la limitación física de movilidad que tuvo incidió en sus decisiones. ¿Por qué? Porque una cosa es un gobernador que es mucho más activo, como Alejandro, que anda en los municipios, que anda pues dándose cuenta de la realidad, y otra cosa es que él estaba acotado de cierta manera a pues lo que le comentaban, ¿no? Entonces sí era un problema, y sobre todo a veces tener acceso a él era más complicado, pero yo te puedo decir que nunca tuve ningún problema con él. Llega Sergio Salomón, está literalmente 24 meses en el poder, empieza a hacer mucha obra, empieza a trabajar, creo que dio un mensaje positivo. Sí. Pero sale y todas estas obras inconclusas, ahora se empieza a ver que no había un proyecto verdadero de movilidad, que no hubo gente detrás experta en este tema, los peatones corren un gran riesgo en casi todos estos puentes.
¿Qué opinas al respecto sobre esta gestión de... Me parece que siempre que sales del ejercicio del poder, viene esta curva de observar, pero me parece también que hay que darle tiempo a las autoridades. Mira, Galo, yo te puedo decir que todas las obras son perfectibles, que todos los gobiernos son perfectibles, que todos tienen área de oportunidad, pero lo que sí le reconozco al gobernador es que nos metió en una estabilidad. Hay que decirlo que en los últimos meses del gobierno del gobernador Barbosa, yo veía en los medios de comunicación esta como incertidumbre política, esta manera de que este miedo que se respiraba, ¿no? Que al final del día yo no lo asumía porque no era un tema mío, claro, pero yo sí lo observé. Mucha gente como que respiró, mucha gente como que entró en una dinámica distinta con el gobernador. El gobernador Sergio Salomón fue amigo de mi padre dio su voto de confianza a su gobierno. Tú y yo vimos un avance y una estabilidad que es innegable. Y que además de eso logró, y hay que decirlo con todas las letras, logró cimentar el partido de Morena, ¿no? La identidad ideológica, la identidad partidista, la trabajó y la trabajó muy bien. El gobernador Barbosa lo hacía, pero de una manera distinta, ¿no? Era mucho más impositivo, era mucho más, ejercía el poder de una manera distinta en esa parte. Yo vi un gobernador Salomón mucho más conciliador, mucho más visto a nivel nacional. Pues la presidenta Sheinbaum vino aquí muchísimas veces como candidata, siempre se sintió arropada, o sea, esa parte la hizo muy bien el gobernador Salomón. Y pues hay que decirlo, derivado de eso, pues hay muchas cosas que observar, ¿no? El abuso desmedido del color en todos los lugares que vimos y que se denunciaron, la manera en que se trató de mandar el mensaje de que aquí el único partido era Morena, se logró hacer, hoy hay que hacerlo y hay que entenderlo de una manera distinta y esperemos construir un camino mucho más claro de ruta y de respeto institucional para lo que viene. Perdona, tan incisivo esto. ¿Alguna vez te platicó tu papá cómo fue aquella noche de la votación de Sergio Salomón? Yo entrevisté a mi calco y tiró muchos mitos y tabúes porque yo le decía, oye, pues incluso hasta había rumores donde atrancaron las puertas y maderos y ya sabes, no es que la noche que les quitaron los celulares y que empezaron a entrar miles de camionetas por la parte de atrás del Congreso. ¿Alguna vez te platicó de eso? No, fíjate que él porque él sí estaba sentado en la mesa de decisiones. Sí, claro, por supuesto, pero era un hombre que tuvo mucha claridad en lo que iba a decidir. Y cuando tú tienes claridad en lo que te toca caminar, nadie te puede cuestionar porque va a decir, ya ni vayas, pues no va a cambiar, ¿no? Entonces a él, la verdad es que lo que me dijo fue, yo tenía claro que tenía que ser alguien de Puebla, alguien de nuestro equipo, alguien que tuviera conocimiento, que tuviera nuestro apoyo, y así fue. Y entonces en ese momento el gobernador Sergio Salomón contó con el apoyo unánime. Yo estuve en el funeral del gobernador Barbosa, y la verdad es que ahí estuvo y todo el mundo muy empático con él y yo no creo que haya tenido ningún problema. Entonces, ok, llega ya el periodo del 2024, empiezas a formar parte de la campaña presidencial de Xóchitl, eres muy cercana a Xóchitl. Sí. ¿Por qué crees tú que esa campaña la perdió? Lo he dicho en otras ocasiones, me parece que la alianza nunca permeó hacia abajo. La alianza tuvo muchos choques, Galo, en la parte más sensible que es el electorado y la militancia. Hay viejos rencores y rencillas a nivel municipal de muchos lugares donde priistas y panistas nunca se han visto en comunidad. No supimos entender que más allá de una alianza elaborada en lo nacional, teníamos que consultarlo con la militancia y con la gente. Y además de eso, déjame decirte que hay que ser muy claros, los programas sociales, el condicionamiento y el miedo a perder estos derechos de la gente fue un factor definitivo, Galo. Y ahí te voy a decir algo que no le gusta decir a la gente. Hubo muchísimo, pero muchísimo dinero que todo mundo sabe que existió, pero que nadie quiere hablar del tema, ¿no? Claro.
hubo pago de votos, hubo muchas cosas que dejaron a nuestros candidatos en desigualdad. A eso súmale la falta de compromiso de las dirigencias. Yo escuché en algún lugar algún comentario muy desafortunado refiriéndose a Pacto Social de Integración, diciendo que siempre se queda con los mejores lugares y que siempre... Te quiero platicar que yo tuve propuestas pues extraordinarias para mi persona en el bloque de Morena, invitación, porque además pues yo me llevo con muchísima gente de Morena, y que incluso al presidente, o sea, a mi padre también le dijeron, oigan, vamos con esto. Yo no puedo hablar absolutamente nada, pero en ese momento con mucha claridad, te lo vuelvo a repetir, ser confiables, sostenerte en lo que crees, en lo que dices, fue determinante para que nosotros dijéramos, vamos a ir de este lado. Yo le tengo un enorme respeto a Xóchitl Gálvez, más allá de lo que la gente pueda decir de su personalidad, si les gusta, si no, cómo habla, qué dice. Lo que sí te puedo decir es que reconozco una mujer honesta, muy comprometida con el combate a la corrupción. La vi 6 años en el Senado pelearse, amarrarse, decir, evaluar, llevar los procesos hasta las últimas de sus consecuencias. Me parece que si ella fuera senadora en este momento, Galo, ella estaría señalando todo este tema que hubo para el tema de la reforma judicial y que a nadie se le olvide. Te voy a decir algo, Galo, que a nadie se le olvide que hoy Morena tiene la mayoría calificada en el Senado gracias al PAN. Y a mí me pueden decir aquí todos los discursos que quieran decir y que el PAN, pero el PAN fue el que le dio esa mayoría calificada al Senado. El PRI, que ha sido tan, pero tan criticado, se mantuvo firme hasta el último de los momentos. Y yo viví esas presiones, Galo. Cuando fue la votación de la militarización, cuando han sido otro tipo de votaciones que de la misma manera comprometían, claro que te llaman, claro que te invitan, claro que te prometen todo. El tema es una convicción. Platica de nuestro auditorio, ¿cómo es presionar a un senador? Pues primero te llaman, ¿no? Suena difícil. Te llaman, te buscan. Sí, pues mira, nunca le van a decir acoso, pero yo recibí llamadas de muchos actores políticos, incluso ofrecimientos, pues que pudieran, de ahí, fíjate, cuando me decían, es que, ¿por qué votaste en contra de que se le disminuyera la edad a los jóvenes para que pudieran acceder? Porque hablas de dinero, hablas de corrupción y no podemos dejar de hablar de eso en nuestro país porque es una realidad que va todos los días. El senador Yunes perfectamente pudo haber dicho, me voy a la cárcel porque tuve una responsabilidad, porque estoy señalado, porque soy preso político, por lo que quieras, Galo. Pero pudo haber contenido esta tragedia que estamos viendo hoy en el Poder Judicial de la Federación. Claro. Esta y muchas más que vienen. Y entonces yo te podría decir que el PAN tuviera esa legitimidad ante la sociedad para decir que somos oposición. Así no. Así no, porque para que Xóchitl fuera candidata tuvo que sacrificar muchas cosas que debilitaron el grupo de campaña. Porque para que Xóchitl pudiera transitar con los partidos políticos fue muy complicado. Esa candidatura estuvo rodeada de intereses y de posiciones llenas de soberbia y de protagonismo. Si hubieran dejado a Xóchitl caminar con la ciudadanía, tal vez hoy sería otra historia. No me refiero a que hubiera ganado porque la presidenta tuvo una victoria contundente, hay que decirlo también, pero a lo mejor la historia de los congresos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sería distinta. Entonces, la dejaron sola. La dejaron sola, ¿no? Aquí hay mucha gente que critica la campaña de Xóchitl, critica incluso a Eduardo Rivera, pero que se dicen panistas sin haber votado por él, ¿no? Se dicen panistas sin haber salido a promocionar el voto a su favor. Me parece que eso es la institucionalidad y la convicción de estar en un partido. Tú sabes, Galo, y mejor que tú, nadie lo sabe. Yo tuve esa convicción de buscar la candidatura para ser gobernadora. Yo quería servir a mi pueblo, quería servir a la sociedad, quería estar de la mano de la ciudadanía y lo busqué con muchísimo, pero con muchísimo trabajo y esfuerzo, ¿no? Al final del día, pues yo no me engaño, tenía razón, le tocaba a una mujer ser candidata a gobernadora. Tan es así que a Eduardo Rivera lo sigla el PRI,
Si lo hubiera siglado el PAN, lo hubieran obligado a que fuera candidata, ¿no? Así es. Entonces... En ese momento tan incómodo cuando estuvo... Claro, cuando vino Marco Cortés, que hay que decirlo, su liderazgo dejó mucho que decir en ese aspecto, ¿no? O sea, una falta de sensibilidad, de empatía, todo lo que te he venido diciendo que construimos nosotros en una formación, yo lo vi así y a mí él me dijo, Nadia, nada está escrito en piedra, tú trabaja que si tienes los puntos puedes ser candidata. Yo confié en una persona porque creo que en la política estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué me quedé, Galo? Porque me parece que lo más importante es nuestra militancia. Y en ese momento nuestros candidatos a presidentes municipales, que son la fortaleza de Pacto Social de Integración, un partido político local pensado en el regionalismo, dijeron que no querían entrar a tómbolas, que si eran los candidatos, querían ser los candidatos del partido y que le podían ganar a Morena. Entonces, no solo fue el hecho de ir por ir. Yo vi a mi padre, Galo, regresar en la madrugada de campaña política, sacrificando muchísimas cosas, y no se me hizo justo que no reconocieran al partido del esfuerzo que hizo en esta campaña. Nosotros seguimos manteniendo los 100,000 votos que tenemos y que hemos sido firmes en esa convicción. Un voto no se nos regaló y por supuesto que nuestros candidatos saben de esas declaraciones, y una de las razones por las que hoy vamos solos en esta elección extraordinaria en los municipios ha sido esa. Vamos a fortalecernos nosotros como partido, vamos a confiar en lo que nosotros tenemos y vamos a seguir creciendo liderazgos para salir adelante. Yo lo escribí alguna vez. Desde mi perspectiva, PCI quedó en medio de un juego de traiciones entre priistas y panistas, en un juego muy sucio entre que solamente ellos podían hacer. Me parece que el partido que fundó don Carlos Navarro y que tú hoy diriges quedó en ese mar de traiciones, y que definitivamente era complicado que ustedes repitieran por congruencia y por el legado que heredaste del partido, ¿no? Pero aparte, déjame decirte, Galo, tenemos 10 alcaldías. De esas 10 alcaldías, solo en una se fue en coalición. Los otros 9 presidentes son solo de PCI y le ganaron a candidatos de Acción Nacional, del PRI, de Morena. Claro. Ahí es de entrada un mensaje claro de que a nosotros como partido nos va mejor cuando vamos solos. Definitivo. Un segundo punto es decirte que quedamos en segundo lugar en 28 municipios donde solamente íbamos como PCI. Y un tercer punto es decirte que tenemos hoy 32 regidores representándonos en todo el estado, que me parece que son buenos resultados y que lo que tenemos que hacer es que las consultas son interesantes, sí, pero también lo más interesante es que tú vayas y escuches a la ciudadanía. Las encuestas te dan una muestra y una parte, y quien tiene fe en ellas, qué bueno, pero lo que me parece importante es que para que tú decidas, pues si vamos a ver elecciones en Becarranza, si va a haber elecciones en Chignahuapan, pues que te sientes con tus liderazgos de esos municipios, claro, que los escuches y que con ellos tomes la decisión de participar o no en coalición. Ahora, ya en un tema legislativo, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuáles son los que han aprobado desde tu bancada? ¿Perteneces al PRI? Te preguntan muchos, ¿no? Sí, mucho. Al PAN. ¿Qué es? Mira, de entrada yo quiero aprovechar este espacio para decir algo que siempre he querido decir. Gracias a la militancia tanto de Acción Nacional como del PRI, porque como senadora y como diputada nunca me he caracterizado por seguir una ideología, sino más bien agradecer esa confianza y ese voto, sirviendo con convicción cada una de mis votaciones en lo que considero correcto y sustentado en la ley. Esa es mi manera de decirles gracias, que en mí pudieron confiar, que no me vendí, que jamás vendí un voto, que voté para que no desapareciera el Seguro Popular, que defendí el Poder Judicial, que defendí la causa migrante, que defendí a las mujeres, que defendí la seguridad social de México, y que al final del día esa misma escuela llevo hoy en el PRI. Una gran bancada me tocó en el Senado de la República en Acción Nacional y en el PRI, y una extraordinaria bancada me ha tocado hoy en el PRI. Te puedo decir que hay gente talentosa, preparada, de la que yo aprendo. Pero yo soy dirigente fundadora e integrante en la militancia de Pacto Social de Integración, y tengo una militancia a la que también le respondo y con la que trabajo. Gracias a eso es que hoy puedo conocer y defender de primera mano la causa de los partidos políticos por esta desigualdad en la que nos encontramos ante la ley.
por esta manera en la que se nos disgrega. La ley es muy clara, Galo. Dice la Constitución que los partidos políticos deben tener un financiamiento suficiente para que puedan hacer las actividades que como partido político nos toca. Esto es, no puedes entender que en una campaña política por 10 spots del PAN o del PRI le toquen 2 a PCI. Claro. Y que Morena tenga 15, ¿no? Me parece que ahí ya se evidencia. No puedes entender que partidos locales a nivel nacional no tengamos una voz en el INE, que es el que nos fiscaliza y nos pone unas multas tremendas. Nos enteramos por estrados o por notificaciones después de que pasan los debates porque no podemos participar en esa mesa. No puedes creer que cuando tú no tienes un representante en el Congreso, yo soy gobierno en 10 municipios y tuvimos el 3% de la representación en los municipios, nos quedamos en el 2 punto y algo del Congreso del Estado, tuvimos más votos que Nueva Alianza y más votos que Fuerza por México. Pero como no tenemos representante en el Congreso, nos dan la mitad o mucho menos del presupuesto, entonces pues obviamente te limita en todas las actividades del partido. ¿Qué queremos hacer? Estamos encabezando hoy la Alianza Nacional de Partidos Políticos Locales. Hoy a nivel nacional éramos cerca de 90 partidos locales, después de la elección quedamos 34 a nivel nacional. Hoy una tercera parte. Nada. Claro. Somos 34, pero a estos les vamos a sumar los PRDs que eran nacionales se volvieron locales, que son 14, los Nueva Alianzas que eran nacionales se volvieron locales, que son 11, estamos siendo 57 y yo calculo que después de este proceso del reconocimiento del registro puede subir como a 90, 100 otra vez. Pero ¿de qué sirve que si tú mantienes el registro te castiguen y te manden al 2% como si fueras un partido de nueva creación? Claro. Me parece que eso es una injusticia. Lamento muchísimo la resolución del tribunal, que no se mete al fondo de nuestra resolución y al fondo de nuestra impugnación en el reparto del presupuesto, que se dedica a hacer un copy-paste de sentencias de otros estados sin entrar al fondo, sin pronunciarse de acuerdo a la constitucionalidad que debe de existir y si están o no violando derechos de un partido político. Lamento terriblemente que solo sean funcionarios de trámite que se dediquen a decir que no y que tengamos que ganar las resoluciones en la federación, porque es un muy mal mensaje que como entidad federativa mandamos. Puebla debe de tener una mejor imagen de estas resoluciones, tiene que tener muchísimo más fama de legalidad que de obediencia. Pero bueno, claro, en eso estamos, querido Galo, y vamos a seguir con la agenda de la defensa de nuestras instituciones. Por supuesto, seguiré construyendo una agenda migrante que me parece importantísimo y felicito y reconozco esta iniciativa migrante. Que hay que decir al auditorio que cuando estaba Trump dándose de macanazos con la presidenta Claudia Sheinbaum, tú andabas inaugurando, te habían invitado allá a inaugurar una casa una oficina, la oficina en Washington de Fuerza Migrante, pero también he estado en Nueva York con ellos, también he estado en Los Ángeles, próximamente estaremos en San Diego, porque el tema no es visitarlos y envolverte en la bandera y decir aquí estamos hermanos, es visibilizar la causa migrante, es conocer los acuerdos que debe de existir también entre mexicanos de segunda generación que son ya mayors o que son presidentes municipales, pues que son congresistas y que tenemos que entablar un diálogo porque no nada más es defender los derechos humanos y también el reconocimiento de aquellos migrantes que hoy son empresarios que representan inversiones, que es gente consolidada, que son ciudadanas y ciudadanos con doble nacionalidad, que aportan gastos y que aportan impuestos allá y acá y que también tienen una dinámica distinta. Entonces, más allá de los discursos de que aquí estamos con los hermanos y hermanas migrantes, pongámonos a estudiar las verdaderas necesidades, claro, construyamos una agenda y seamos propositivos en la construcción de la agenda. Interesante la agenda que traes como diputada, no paras. A nivel local, ¿cómo ves el nivel legislativo? Seguramente ya te enteraste de las ocurrencias de nuestros legisladores locales, porque es un mundo distinto, ¿no? La Cámara de Diputados y luego venir acá y estamos todavía con charpes y con flechas, legislando. Mira, Galo, cosas justo lo que iniciamos te voy a decir. Por supuesto funciona nuestro sistema de representación y todos tenemos derecho a ser postulados. Pero ya que estamos en el lugar, hay que asumir esa responsabilidad y pensar mucho en lo que proponemos. Me parece que siempre es respetable las iniciativas que todos y todas presenten.
Creo que como Congreso, cuando se es mayoría y se tiene una mayoría pero tan abrumante en ese sentido, se debe de aprovechar para hacer el bien, para legislar en lo que hace más falta, ¿no? Uno de ellos es justo que Puebla, siendo un estado expulsor de migrantes, no tiene un diputado migrante. Claro. Sí lo hay en Zacatecas, sí lo hay en Guanajuato, sí lo hay en otros estados, y me parece que esto que está haciendo el gobernador es sumamente interesante, a través del diputado Pavel, con quien he platicado y le he dicho, oye, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, me parece que es súper necesario. Y de lo demás, pues hay que dejar que vayan caminando y que la ciudadanía se ponga, eso sí, muy a la expectativa del seguimiento que le van a dar al trabajo de cada uno de ellos. Ok, a ver, sería interesante ya ver un diputado próximamente en 2027, un diputado emanado de tu partido, del partido que fundó tu papá, porque me parece que traería una agenda distinta a lo que trae Morena, a lo que trae PAN, a lo que creo que incluso se ha vuelto un cliché, ¿no?, dentro del tema legislativo. Con estas propuestas de criminalizar a los maestros, ¿qué opinión te merece? Que estamos desviando la atención de lo que realmente está sucediendo. Los padres de familia, la familia como núcleo social, tiene una enorme responsabilidad con los hijos y con las hijas, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención la iniciativa del gobernador de Querétaro de prohibir los celulares a los menores de 14 años. En clases, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Yo te puedo decir, soy madre de 2 adolescentes, y a pesar de esta agenda que decidí, de esta vida en el espacio público que he decidido, mi prioridad siempre ha sido mi familia, porque me parece que nuestros hijos son el reflejo de lo que somos, de lo que pensamos, y además de eso, de cómo concebimos la vida y la sociedad. Hoy tenemos la enorme responsabilidad. Padres, maestros, gobiernos, no puede ser la responsabilidad de un solo maestro. Yo te podría decir en defensa de los maestros qué derechos tienen, qué herramientas y qué habilidades les han procurado para que ellos puedan enfrentar este desgaste social que tenemos como generalmente la sociedad. Claro. Todos los días, ayer hubo un accidente de un joven en estado de ebriedad con un carro de alta gama, en un accidente, ¿no? Sí, en Zabaleta. En Zabaleta. Hay jóvenes, recientemente casos que tú ves y que te das cuenta de una descomposición social, y hay que decirlo así. ¿Qué cultura de respeto tenemos? Claro. ¿Qué empatía podemos tener? ¿Qué actividades se están fomentando para que esto se pare en las escuelas? ¿Qué campañas está haciendo el gobierno dentro de las instituciones para detectar estos casos tan lamentables? Imagínate que tú, como maestra que estás al frente en una escuela pública de 40 niños, de 45 niños, tengas la obligación encima de responder por la formación de valor. ¿Yo qué te puedo decir? Que como sociedad habemos de todo, Galo. Absolutamente todo. Y así como hay docentes que pueden haber incurrido en esta responsabilidad, también te puedo decir que hay docentes y hay maestras como mi madre que iban hasta la casa de los alumnos a ocuparse del tema. Claro. Generalizar es un error. Me parece que debemos de procurarnos, y más allá de los trámites administrativos, debemos de darle el soporte emocional, preocuparnos por la higiene mental, por la salud mental de todas y de todos, no nada más de los niños, no nada más de los maestros, sino de que todos como sociedad tenemos que trabajar. Claro. Estigmatizar, acusar es muy fácil. El tema es que tenemos que trabajar, y aquí hay un llamado como sociedad, no solo de ocuparnos de nuestros hijos, no solo de toma, distráete en lo que yo platico, aquí está el celular, y no sabemos qué están consumiendo nuestros hijos, qué valores están teniendo nuestros hijos, dónde está la sociedad que nos formó. La última generación, ¿cuándo fue que hubo campañas donde se promoviera el respeto, la empatía, la solidaridad, los valores de la familia? A eso tenemos que regresar, Galo. La apertura es una responsabilidad, y como sociedad me parece que todavía nos falta mucho para hacer todas y todos. Esas campañas se perdieron totalmente. Yo estudié en una escuela pública, la primaria, y todavía recuerdo que en momentos te pasaban con un psicólogo en algún día de la semana. No, te daban 10 minutos. Tampoco era como la gran sesión. Pero hubo alguien que te Había alguien que te preguntaba si en casa te golpeabas, claro, cómo estabas, si en casa alguien te tocaba, porque estaba toda esta parte, ¿no? De que yo siempre he dicho que los niños son los sin voz, porque no les creen,
porque no los ven. Exacto. Y porque de cierta forma en algún momento y para muchas familias pues sencillamente son ignorados. Exactamente, sí. Entonces, hoy que se está visibilizando, hoy que las redes sociales se viralizan, hoy que hay tantos temas, lejos de estigmatizar, me parece que deberíamos de dirigir una política pública hacia volver a mirar al tejido social, hacia la reinserción de estos valores, de manera de entender de una manera distinta a la sociedad. Yo sigo apostando, me decían, ¿por qué crees en la gente? Un día me lo preguntaron, y me lo preguntó mi hija. Mamá, si hay gente tan mala, ¿por qué crees en la gente? Porque creo que va a haber una persona que no va a ser así. Porque por eso estamos en la política, porque hay que creer en la gente y apostar por la gente. Y aunque mucha gente, Galo, se te acerca y te lastima y te traiciona y te dice, yo voy a seguir creyendo en la gente, en la humanidad, en las personas, porque para eso somos políticos. Estigmatizar, decir, agarrar una bandera con protagonismo tampoco es el camino. Me parece que lo que hay que hacer es buscar a la titular de la Secretaría de Educación Pública, tener una reunión como diputados, buscar al gobernador que está tan abierto a estos temas y decir qué vamos a hacer al respecto y cómo vamos a responder en forma positiva para que se hable bien de Puebla. Claro. ¿No? Para ir cerrando esta entrevista y que quede claro al auditorio, entonces PCI va solo. Vamos solos. Extraordinarias. Vamos tres solos. Razones por las que van solos y 3 razones para que tu militancia y la gente que aún está indecisa en estos municipios en elecciones extraordinarias voltea a mirar a PCI. Una razón y la más importante es que así lo pidió la militancia. Okay. Para mí es lo más importante. Consultamos con nuestros candidatos, con nuestra militancia. 2, porque me parece que nuestros candidatos son una verdadera opción para la ciudadanía. Están fuera de lo tradicional. No son los candidatos de siempre, ni son los candidatos del poder, son candidatos del pueblo, son candidatos liderazgos sociales que están ahí. Y 3, que le queremos mandar un mensaje a nuestra militancia. Ahí, con ustedes, y como decidan, es que vamos a seguir caminando. Los arreglos cupulares, las decisiones que se toman desde un escritorio nunca son las acertadas, las hemos tomado con ustedes y esa tranquilidad la tenemos aquí en el Comité Directivo Estatal. Perfecto, pues te agradezco mucho esta charla. Gracias a ti, querido Galo. La verdad, enriquecedora, sabes que hay un aprecio, hay un cariño y hay un respeto por tu trabajo. En mis columnas mucha gente me dice que soy muy severo, muy crítico, muy objetivo, incluso insensible, pero la verdad es que yo te conozco y sé que eres una gran mamá, sé que eres una gran persona y esta charla yo ya tenía muchas ganas porque me parece que políticos de nivel en el estado y en el país, podría decirlo, hay pocos y tú estás dentro de ahí. Gracias, Galo. En ese nicho, me parece que estaremos buscando más para nuestro auditorio, para que nos des puntos de vista de lo que ocurre acá, porque a veces nos mimetizamos con solo lo que hay acá en el poder local, legislativo, ayuntamiento, que no buscamos el fuelle de otros legisladores que verdaderamente estuvieron en las grandes ligas y que tienen otra perspectiva. Pues hay que trabajar y que sea por Puebla, y yo te agradezco mucho, Galo, a ti, a tu equipo. De verdad me siento muy honrada de que estés aquí en tu casa. Gracias. Las puertas siempre están abiertas. Gracias. Y siempre dispuesta a intercambiar estos puntos de vista que, como siempre digo, son personales, es mi opinión y que lo doy con mucho cariño. Muchas gracias, Galo. A ti, muchas gracias. Nos vemos pronto.